acreedores, al Fondo Monetario y a los acreedores privados. Bueno, para Parrilli, toda la gente que tiene los dólares del colchón los acuñó durante el kirchnerismo. Yo le diría que no tanto, porque hoy me trajo Carlos un flyer, perdón por el desorden, Gustavo, pero que dice, sacá tus dólares del colchón, dormí tranquilo, que no son precisamente de ahora. Tampoco son del kirchnerismo, cuando según Parrilli la gente pudo atesorar dólares. No sé cómo, Parrilli, si fue la reina del cepo, Cristina. No sé si lo tenemos, porque este flyer es de qué año, Carlos. Del año 92, lo pasó ayer José del Río acá en el programa, Okay. en el programa de él, de los dólares del colchón. Pero habría que contestarle también a Parrilli que en realidad esos dólares no los pudimos comprar los argentinos con dinero lícito porque no nos dejaban comprar dólares. En realidad, Por supuesto. ese era el problema que teníamos. Ganábamos dinero lícitamente, pero el kirchnerismo no nos permitía, por el cepo cambiario, que se aplicó a partir del 28 de octubre del año 2011, después que Cristina Fernández de Kirchner ganara las elecciones, a partir de ahí no nos dejaron comprar más dólares. Bueno, vamos a sumar en un segundito a César Litvin, que es un gusto tenerlo aquí, que es tributarista, lo mismo que a Fausto Espotorno, economista. Ahí está, mirá, saque... Ah, léelo vos, Saque la del colchón, no, la letra chiquita no, pero lo importante es, si sacás el graph, mirá, claro, dice saque la del colchón y abajo dice duerma tranquilo. Duerma tranquilo. Y ahí está la fecha, no la veo, Gustavo. El año 92. Ahí está, 92. Sí, Ahí ahora está. lo que hay que decir con eso es que ahí estaba la DGI. No, todavía no teníamos AFIP, teníamos Dirección General Impositiva, Sí, después del doctor Lipkin, obviamente. Sí, es la publicidad del blanqueo de Menem Cavallo. Claro, exactamente. Antes de abrir la mesa, quería, Carlos, compartir con vos, hicimos algunas preguntas básicas, las que quizá muchos de nosotros nos hacemos Trabajamos cuando con la empezamos... producción de muy temprano. Sí, cuando empezamos a ver los anuncios del gobierno, ¿no? ¿Qué podría cambiar a partir de junio? Nada, unos días faltan nada más. Por ejemplo, acá tenemos una Bueno, primera fíjate, pregunta. un ejemplo práctico, ¿no? Una persona que se quiere ir de vacaciones directamente a España, pero no le alcanzan sus ahorros, su hijo le transfiere 10 millones de pesos directamente. Sí. Bueno, puede Hasta agarrar esos ahora, 10. ¿qué Hasta ahora no lo pasaba? podía hacer. A partir de ahora lo puede hacer, porque aumentó el monto, entonces yo le puedo transferir 10 millones de pesos. Bien, otro ejemplo, Ese es un ¿no? ejemplo. El otro ejemplo que tomamos es comprar un auto usado en una concesionaria. Sí. Vos para comprar un auto usado en una concesionaria tenías que seguir una serie de requisitos y todo lo demás, y además tenías que mostrar también al que de la concesionaria el famoso origen de los fondos. Ahora directamente estamos hablando de $20.000. $20.000 está dentro del total de los 30.000 o 50.000 que se pueden utilizar. Y hay que hacer una aclaración que la hizo hoy Caputo, que es muy importante. Vos no vas a poder gastar más de 50 millones de pesos por mes. Atención con esto, para que la AFIP, la ARCA no te siga, para que no tengas ningún tipo... O sea, hasta 50 millones de pesos. Lo dijo Caputo hoy a la Sí. mañana, Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo, ojo, porque se pueden gastar solamente 50 millones de pesos por mes bajo esta modalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vos a lo largo de 7 meses podés llegar a gastar 350, o sea, aproximadamente $300.000. Bien, César... No es que vas a poder gastar todos los dólares que algunos se quedó y no lo... No, podés hasta 50 millones por mes. Y había un tercer ejemplo, tenemos si querés, un tercer ejemplo, si dale, querés lo dale. vemos Sí, y sí, terminamos con esto. Y es el tema de sacar directamente... Mirá, retirar dinero en efectivo del banco. Vos podés ir al banco ahora y podés sacar 8 millones de pesos directamente por caja. Antes no Antes no podías. lo podías hacer. Y no va a ser reportada. Y esta operación no va a ser reportada. Porque es directamente. menor al Porque es monto menor a esos establecido. 30 millones de pesos que dio a partir de hoy, de la publicación del decreto 323/25 en Boletín Oficial. Bueno, y en un segundo te voy a pedir, Gustavo, la nota de nuestra colega de La Nación respecto de las cuotas en dólares con tarjeta, porque después le quiero preguntar también a Litvin y a Espotorno. César, ¿cómo impactará esto en el ahorrista medio? No estábamos hablando de, no sé si vio, hace un ratito estábamos hablando de Castillo, ¿no? Que está declarando en este momento frente a la justicia. Y yo decía, con todas las regulaciones y normativas vigentes, crecieron los castillos de la vida, ¿no? Con flotas de autos, bueno, en fin. Sí, en rigor de verdad, yo quiero trazar una línea divisoria de lo que era la relación entre el fisco y el contribuyente hasta ayer y la nueva etapa intensa, diferente, con más comodidad a partir de hoy, ¿sí? En primer lugar, teníamos
un fisco, una relación fisco-contribuyente, donde el contribuyente se lo presumía que era un evasor. Sí, la presunción de culpabilidad, Y no de tenía que inocencia. probar en el derecho tributario de que no era evasor, a diferencia del derecho penal. Esto es importante porque el organismo fiscal ejercía como un panoptismo fiscal. Esto lo he dicho en algunas entrevistas. Sí, te miran donde de todos lados. tenía una cantidad de información sobre toda la intimidad económica de un contribuyente y que no le sirvió para nada. No. No le sirvió porque el resultado 50% de de tener la economía tanta negra. información, de generar toda una carrera de obstáculos para comprar un auto, para hacer una transacción, para hacer un depósito, para comprar un inmueble, era toda una carrera de obstáculos que ahora se libera bastante y no es que no puede generar más de ese monto, sino que lo puede hacer, pero va a quedar dentro del radar. Lo que están haciendo es levantar el radar, es decir, a montos mucho más razonables para trabajar con libertad, para hacer transacciones con más libertad y sin tanta incomodidad tener que justificar cada operación económica que Sí. tiene que hacer Yo, un por ejemplo, contribuyente. tenía una duda respecto de un tema que se había expuesto en estas últimas horas, que era la posibilidad de depósitos de pesos, ¿no? Porque ayer vos hablabas, Carlos, de los pesos, ¿no? Que efectivamente hay más medidas respecto de los pesos que de los propios Caputo dólares. dijo de nuevo, pesos que y es de- dólares, Yo no puedo ir a solamente de depositar dólares. en mi cuenta hasta cuántos millones de pesos, personas físicas, ¿no? Tenías 30 millones y 50 millones, si no me Sí, equivoco, ¿no? 30 millones personas jurídicas y y 50 millones personas humanas, Claro. era 1 millón. Claro. Era 1 millón, ahora pasa a 50 Y millones. está favoreciendo mucho más al individuo que a la empresa, Y ¿no eso, es cierto? mi Sí, pregunta claro. es la siguiente: si yo ingreso ese monto, ¿no? Que era de 1 millón de pesos y ahora pasa a 50 millones de pesos para la persona humana, digamos, ¿lo puedo dolarizar en el home banking? Sí, claro. O sea que eso inmediatamente se puede transformar en un ahorro en dólares. Fausto, Bueno, a ver, hay un punto importante. ¿Por qué uno lo piensa más en dólares? Porque lo más probable es que la gente tuviera dólares en la casa, no pesos. Claro. Entonces, lo que te dice esto, pero yo voy a dar un ejemplo para que se entienda. Para mí, estas medidas me parecen interesantísimas, lo más impresionante en cuanto a cambio, que es lo que Sí. decía César recién. Sí, yo creo que son Cambian las la más men- revolucionarias desde lo que dijo el Es doctor Lichting desde el revolucionaria desde 92 de punto- Carlos Menem. Claro, es revolucionaria desde el punto de vista de que libera a la intimidad del contribuyente. Yo lo que siempre dije, si el derecho fiscal fuera derecho penal, nos acusan todos de violar los derechos humanos y estaríamos todos Claro. en canas. Porque era así. Sí, claro. sí, estaba desnudo, completamente desnudo. No solo desnudo, tenías que... Tenías una autopsia, digamos, más, Sí, más grave eras todavía. culpable antes de ser inocente, Sí. ¿viste? Y te trataban todos como si fuéramos narcotraficantes. ¿Cuántos eran los límites para el supermercado? ¿Cuánta evasión puede haber en la compra de supermercado? Cero, el Y supermercado. pero por nadie- una compra de 250 Sí, mil yo no pesos sé, ya pará, te era- investigaban. paraba. ¿Pero es era por ridículo. evasión o era para entrecruzar datos? No, para ver era- si era era lícito para- lo que estabas comprando vos. Eran radares muy pequeños para que el fisco tenga una cantidad impresionante de información que no el servía para resultado nada. no le sirvió. Porque también yo ayer escuchaba algo interesante, que era esto de por qué se hizo una diferenciación bastante grande entre personas físicas y las personas jurídicas o las empresas, porque hasta ahora, como dice Litvin, de manera inútil, iban sobre las personas, sobre los que pequeños contribuyentes, digamos, y no sobre los que realmente mueven más dinero. Sí, exacto. cambia la estrategia de Arca. En lugar de tirar al voleo, va a ser francotirador con los 11.000 quits más importantes. Claro. Entonces pone foco más en las Y empresas que es más, se supone que es más eficiente Claro. Son para más del recaudar. 80% de la y recaudación. ¿no? libera, claro, el 70% de la recaudación, fue dicho ayer, Escuchá, representa 11.000 quits. No, no O se sea, puede el creer. quit de empresas representan el 11.000 70% quits de lo que representan recauda el Argentina. 70% de la Claro, la Yo doy un recaudación. ejemplo que para Sí. mí es interesante para entender cuál es el punto. Ponele que mucha gente durante el cepo compró dólares y lo tiene acollado en la casa. Ahora quería usar ese dólar para comprar una moto, para irse a un viaje a Brasil. Bueno, vos fijate, pero esto es un ejemplo interesante. Vos querés irte a viaje a Brasil con los dólares que juntaste en las vacaciones, Sí. porque siempre quisiste ir a Brasil, los juntaste. No los podías usar para pagar. No. Porque la empresa que te vendía los pasajes te decía, no, así en efectivo, 2.000, 3.000 dólares no te lo puedo comprar, lo que fuera, no te lo puedo tomar. Pues sí, bueno, entonces
no se usaban, sí se usaban. Ya alguien había encontrado un mecanismo para evadir, o sea que en realidad no servía para nada, solamente para complicar. Y la gente, esa gente que juntó dólares, juntó $2.000, $3.000, no es narcotraficante. No, y además, nada. perdón, fomentó, que es un clásico, más regulaciones, más corrupción. Sí, claro. O sea, obligaba y promovía a corromper y a corromperse. Débora, eso fue el cepo. O sea, cuando empieza el cepo, que yo di la fecha, 28 de octubre del 2011, cuando empieza el cepo, a vos la AFIP te empezó a controlar todo porque controlaba si podías comprar o no podías comprar dólares. Sí. Y a partir de allí De empezó... una manera arbitraria, porque había gente que tenía capacidad económica Claro. y que decía no tiene capacidad económica. Y no te dejaba comprar. Y no te dejaba comprar. Sí, ahora lo quiero sumar también a Pablo Fernández Blanco y cuando lo tengas, Gustavo, la nota de La Nación también, que es de la colega Melissa Reinhold, para precisar algo de las cuotas en dólares. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Débora? ¿Qué decís? Pero muy buenas tardes para vos y para toda esa mesa. Te sumamos. Sí, quiero... a ver, escuché la conversación, no la escuché creo que desde el principio, pero quiero aportar un granito de arena. Me parece que es importante ver todos estos anuncios desde otro lugar también, que es el de la persona de a pie. Es decir, cómo se va a sentir alguien ahora cuando use su tarjeta de crédito, sabiendo que es altísimamente improbable o casi imposible que Arca te manda una nota diciendo detectamos inconsistencias en sus tarjetas de crédito comparado con los ingresos que usted tiene, ¿no? Esa es una. Y como te digo esto, te puedo decir otras cosas. Por ejemplo, hasta fines del año 2023 vos no podías, estaba absolutamente desaconsejado que vos hicieras una transferencia en dólares de ¿cuánto? De $20, de 30, de 50, de 100 dólares, porque el Estado ávido de dólares decía de dónde lo sacaste y te empezaba a perseguir. Con lo cual, me parece que más allá del tema macroeconómico, más allá del tema tributario, todo esto tiene una dimensión, si querés, humana para la gente que va a estar un poco más tranquila haciendo sus transacciones cotidianas. Humana y cultural. Recién estaba compartiendo mientras dábamos la nota de Melissa Reinhold respecto de que se puedan usar o pagar en dólares, que es otra de las precisiones que dio el Caputo y lo sumo a todos ahí, para pagar o hacer algunas transacciones en cuotas en dólares. Pero ahí tengo varias dudas, porque por ejemplo una concesionaria que establece cuotas en dólares con un cliente, el banco no lo financia la concesionaria, medio parecido a lo de la plataforma esta de viajes. No, a mitad de camino te diría, habría que ver cuál es cada caso específico. Primero quiero decir algo, en la Argentina ya hoy existen las cuotas en dólares con tarjeta. Pero con solo débito. Que no es tarjeta de crédito, Claro, sino con que es tarjeta de débito. Y claro, bueno, pero es una aproximación y funciona muy bien para los viajes por distintos motivos. Entre otras cosas porque el que te vende el viaje sabe que vos le terminás de pagar, porque si no, no te tomás el avión. No podés viajar si no terminaste de pagar. Ahora, las empresas automotrices tienen sus propios planes de financiamiento, con lo cual ahí hay otra pregunta que se abre. Hay que ver si la empresa que te está financiando en dólares tiene ganas de financiarte en una moneda distinta al del país en la que está vendiendo, que en este caso es el peso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la historia argentina. Pregunto, porque nosotros tenemos todavía el dólar tarjeta. Claro. De modo que si vos entrás en cuotas con tarjeta, no de débito, que ya rige, sino de crédito, ¿qué tenés que cancelarlo con el dólar billete? Promueve eso, porque si no, si lo cancelás en pesos vas a tener un dólar más caro. No, no debería ocurrir eso, por eso justamente funcionarios del Banco Central comentaban hoy que están trabajando para cambiar la normativa. Obviamente, si pasa eso que vos decís, nadie va a querer financiarse en dólares porque pierde sentido el dólar tarjeta. La percepción del 30% de impuesto sobre el del dólar, 30% sobre el dólar oficial. sobre el dólar tarjeta. ¿Y la potestad para cambiar la percepción del 30% de quién es? Solo del desde dólar tarjeta? Arca. De Arca. Una simple resolución de Arca. Bueno, lo que pasa es que ahí tiene un problema, y te lo traslado también, Fausto, que es el tema de la salida de dólares por el turismo, ¿no? Salen igual. A ver. Sí, salen igual, pero viste que a veces usan los dólares que ya tienen, los depositas en tu tarjeta de débito para... Sí, pero lo compraste, pero por ahí lo depositaste porque lo compraste en el momento. Sí, ¿no? Hoy puedes comprar los dólares. Hay que acostumbrarse, ¿no? A ver, en realidad, la única razón por la cual se mantuvo para mí el dólar, esta percepción de Arca por un tiempo, es para estabilizar la salida de dólares y ir acomodando para que todo converja a cierto equilibrio.
Pero la verdad es que ya tiene poco sentido. Nadie va a decidir hoy un viaje por si tenés la percepción esa o no. En general, vos decidís el viaje y si necesitas los dólares, comprarás dólares previamente, lo depositas en dólares y usas de débito. Ahora, ahí repregunto, Pablo, entonces, para que esto se efectivice, que todavía dijo el ministro, falta alguna instrumentación o adecuación financiera para las cuotas en dólares, ¿habría que anunciar que se terminan las percepciones del dólar famoso turista? ¿Podría ser un anuncio de las próximas horas? Podría ser eso, o también Débora podría decir, bueno, el dólar turista es para los pagos fuera del país, para los pagos dentro del país, no corre, es otra cosa distinta, ¿no? Porque, a ver, sin contrariar a Fausto, que tiene muy buena información siempre también, pero al menos hasta donde yo entendía, el espíritu del cobro del 30% adicional es porque de alguna manera, y estaba en el espíritu hasta donde yo sabía de este equipo económico, hablo de el ministro Luis Caputo y también el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, bueno, no es lo mismo el que trabaja y produce en la Argentina que el que viaja afuera, porque todos los argentinos se convierten en importadores temporales de algo cada vez que viajan, ¿no? El gobierno está tratando por distintos mecanismos de terminar con eso. Te doy un ejemplo, Débora. Te tendría que salir un poco más parecido comprar un teléfono de alta tecnología en la Argentina que en otro lugar del mundo después de la baja aranceles. Apenas un ejemplo. Pero el espíritu era, no es lo mismo gastar afuera que gastar acá. Ahora, si vos estás yendo a un modelo donde sos amigo del dólar, el dólar te beneficia, convivimos con el dólar, hay competencia de monedas y yo confío en mi propia moneda, que es el peso, eso tendría que caer en definitiva. Claro. Antes de despedirte, les quiero compartir a todos un corte de Caputo porque volvió hoy a hacer algunas precisiones respecto del tema de los celulares. Aires acondicionados, ¿qué nivel de reducción de precios se espera para los consumidores? ¿Han hecho algún estudio? Sí, estamos viendo ya, incluso vi algunos comerciantes anunciando bajas del 25%. Así que bueno, eso es bastante auspicioso, no solo porque por los ejemplos que vos recién mencionaste, sino porque estamos viendo que hay bajas nominales en varios otros. También se anunció una baja en el aluminio de más del 25%. Como digo, van a bajar los autos, la indumentaria va a bajar fuertemente. Va a empezar dentro de ya pocos meses, unos 3, 4 meses, va a empezar a entrar competencia y digamos, es algo medio único en Argentina que vos empieces a ver precios en pesos a la baja, pero la realidad es que está pasando y va a seguir pasando, que se viene otra Argentina y hay que amoldarse a eso. Bueno, acá yo, no sé, les traslado, ¿es voluntarista o es realista? 25% en celulares realidad, parece un montón. No, en realidad han bajado algunos, yo te diría entre el 15 y el 20, 25 me parece mucho, pero han bajado. Y lo que vos tenés que tener en cuenta acá, que es un poco lo que dijo también el presidente Milei, es que en la Argentina tenías muchos, lo que se llama precios adelantados. Sí. Frente a dólar, que todo el mundo dice un dólar atrasado. En cambio, el gobierno te dice, no, en realidad son más precios adelantados que van a bajar probablemente en el futuro frente a un dólar que se va a quedar parece fijo. Ciencia ficción en la Argentina. Lo quiero dejar cerrar a Pablo porque tiene mucho trabajo ahí en la redacción y seguimos conversando nosotros. Cerrá vos, Pablo. Igual siempre es un placer, Débora, hablar con vos. Bueno, lo que dice el ministro Caputo es efectivamente así. Aluar, que es la única empresa de aluminio de la Argentina, anunció que bajaba directamente los precios y la expectativa del gobierno, atención con esto, parece otro país, pero la expectativa de Casa Rosada y del equipo económico es que efectivamente haya no solo una desinflación, sino una baja en el nivel de precios de determinados productos, ¿no? Uno es el aluminio, otro es la tecnología, a propósito de las últimas medidas que estuvieron tomando. Después se abre otro capítulo, qué pasa con el empleo, qué pasa con la actividad económica. Pero en términos de precios, es así. Para tener un dato, nosotros en la segunda... Gracias, Pablo, te despido y ya te escucho, Fausto, gracias. En la segunda semana de mayo medimos desinflación, deflación, perdón. En la segunda semana de mayo. 0,1 de caída en los precios. Menos 0,1. Menos 0,1. ¿Y eso qué nos augura para la inflación que conoceremos en junio? Yo creo que hacer un pronóstico? Mira, creo que va a estar por debajo del 2%, o sea, vamos a estar rompiendo ya la barrera del 2%. Bueno, y la verdad es que los números vienen súper bien. La primera semana ya había sido la más baja del año, la primera semana más baja del año, lo cual es importantísimo porque la primera semana en general es la mitad o más de la mitad de la inflación del mes. Ahora tengo unas cuantas preguntas para Litvin de las medidas porque quiero que me expliques, Carlos, y por supuesto preguntarle a César por esto del tapón fiscal en un segundito. Pero antes, Jan, recién mostraba yo la conversación entre Macri y Milei. Sí. Y uno de los puntos más altos de discusión entre ambos fue el